Queridos amigos, estamos iniciando mañana de Yarañ Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje del segundo libro de Samuel. El capítulo que hoy estudiamos es el capítulo 17, versículo 21. Después que ellos se fueron, los dos subieron del pozo. Fueron y avisaron al rey David. Le dijeron: levántense y crucen rápidamente las aguas, porque así ha aconsejado Ahitofel contra ustedes. Queridos amigos, ahora estamos mirando estos dos que van justamente como mensajeros para avisarle al rey David. Estamos hablando de Ahimás y de Jonatán. Del escondite van a la misión. Esto es muy interesante, ¿verdad? O sea, tomarlo un poco en este sentido. Del escondite a la misión. Diga, tú entonces la pues está siempre escondidos allá, sino que tenemos que hacer llegar la misión. No podemos encerrarnos. Peñan de ya recibimos, escuela lleva ya güera, jamante araña, mosalambimante araña y cualcamante araña lo que tierra. Es lo que nosotros decimos, la construcción del reino de Dios allá. Ya jaina, ya güera jaina, peñan de yara, o me añade como misión. Misión quiere decir justamente envío, ¿verdad? Ahora comienza esa misión. Y hay cualcana, peñan debe, oye me eva de cueja, peñan debe, oye eva de cueja, la yay cualcaba en aumi otro. Ahí está, esa sería la misión. Entonces Jonatán y Ahimás salen del pozo y convierten el refugio en servicio. Es decir, todo lo que me sirvió a mí en este momento un escondite, todo lo que me sirvió en este momento un refugio, ahora yo todo eso lo convierto en servicio. Qué lindo que es. Digo, ya la retiro espiritual, ya eso lleva los retiros espirituales. ¿En qué consiste ese retiro espiritual? Y el retiro espiritual consiste, en este caso, en esto de decir que el refugio de por sí, es un lugar donde nosotros podemos reflexionar, entender, yaguapilla, calcular, lleva, formar de cierta manera. Japeña deña cena de nuestro refugio salimos y vamos y lo convertimos en un servicio. Es decir, ñape el año de pisacuera lleva pisacuera y contenea. Entonces, la salvación de David depende ahora de una acción inmediata, no solo de haberse ocultado. Es decir, se captura y acañe guauya eso pesa. Pero estoy inactivo. Ahora, queridos amigos, es una comunidad, es decir, es alguien más que me está ayudando. Y la salvación depende de una acción inmediata. Una acción, por una parte, inmediata porque es rápida, pero también no solo una acción que queda en el escondite, o que queda en el silencio, o que queda simplemente en el resguardarse. Estábamos así a nivel de fútbol, la ñeme ve atrás, lleva defensa, a la otra donde atacan, para un contragolpe. Bueno, podría ser también, son técnicas que se suelen utilizar. Pero la arecha replega y te digo siempre y peligroso ahí, lleva. Entonces, ahí está. Una acción inmediata, no solo de haberse ocultado, sino que después desde ahí pueda salir, pueda hacer servicio, pueda entrar en ataque ya eso propia. Hay entonces urgencia del mandato. ¿Para qué nosotros vinimos? Aquí nos refugiamos, nos protegimos, pero siempre con esa fuerza. Ahora al salir de urgir lo que nosotros tenemos por dentro. La urgencia de transmitir aquello que hemos recibido como mandato. Hay una expresión hebrea que es kumu, ¿verdad? Viene de kumu. Levántense. Expresa una orden urgente. Kumu, dale, hagan la mitad. Kumu. Es una expresión urgente, levántense, es un imperativo, ¿verdad? Imperativo, kumu.
No es tiempo de descanso, sino que es tiempo de obedecer y actuar sin demora. Sino que es el cum, levantarse, obedecer, ponerse en acción, actuar sin demora. Entonces la pregunta, ¿cuántas veces también nosotros creemos estar seguros porque escapamos del peligro sin comprender que todavía debemos obedecer y movernos? Es decir, que solamente el hecho de estar encerrados, no, aquí hay que moverse. La amenaza siempre continúa. Aunque Absalón aceptó el consejo de Husai, el plan de Ahitófel seguía siendo una amenaza real. Y aquí sobre todo, ¿verdad? Cuando ellos se dan cuenta y escuchan y van y le avisan ahora a Absalón, entonces quiere decir que ese plan de Husai sigue todavía, pero ahora es casi como que está Absalón tomando los dos planes. David debía actuar con rapidez y prudencia, ¿verdad? Y con mucha decisión. Y por lo tanto cruzar las aguas para sobrevivir. En el mundo antiguo, cruzar las aguas significaba alejarse del enemigo, salir de la zona de peligro. Cruzar las aguas significaba eso. Ahora por fin estamos por lo menos alejados, cruzamos el río, cruzamos el agua, nos alejamos de los enemigos. La historia enseña que una advertencia recibida pero no obedecida a tiempo puede perder toda su eficacia. Por eso que hay que ser rápido. Ani que pepitate, ani que pejanote, dale lo mitad, pecue que hayahake, haña penaque, peoye arejeina lleva. Peoye añande, hay que ponerlo en acción. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel. El capítulo que nosotros hoy estamos estudiando es el 17, versículo 21. Después que ellos se fueron, los dos subieron del pozo. Fueron y avisaron al rey David. Le dijeron, levántense y crucen rápidamente las aguas, porque así ha aconsejado Ahitófel contra ustedes. Entonces, queridos amigos, nosotros estábamos diciendo que es muy importante el hecho de salir de una situación a otra, es decir, del ocultamiento. Esa es la situación en la que ellos se están encontrando ahora. Hay que salir de esa situación, del ocultamiento. Pero ¿qué pasamos ahora? Decíamos al servicio, elemento esencial. Como un refugio es para que nosotros podamos formarnos. El pozo protegió la vida, pero ahora la palabra debía proteger el reino. Es decir, nosotros ya nos hemos protegido, hemos salvado nuestra vida, pero ahora tenemos que actuar. ¿Por qué? Y porque nosotros ahora tenemos que continuar con nuestra obra, con nuestra misión, tenemos que proteger el reino. Se forma una cadena de fidelidad. Una mujer oculta, los mensajeros salen y David debe actuar. Ojo, diga, tío, pues está bebé, lleva. Esa forma de accionar, pero una forma de accionar rápida, una forma de actuar congruentemente a lo que uno está deseando. Entonces, no puede quedarse simplemente oculto, refugio. Porque entonces no guajemos ahí nunca la mensaje. Nañamos guajemos ahí nañamos guajemos el año de objetivo. Ya tengo llamón guajena el año de objetivo. El año de objetivo es Ahimas y Jonatán. Año tengo llamón be uana ya David evala oye ya po ajinatera oye ya potas ese. Después que ellos se fueron, es decir, los dos mensajeros de Mbiguay, ahora los dos subieron del pozo, es decir, fueron y avisaron al rey David. Es decir, directamente aquí ya te dice, avisaron al rey David, le dicen, levántense y crucen rápidamente las aguas, porque así ha aconsejado a Ahitófel contra ustedes. Bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, mirar un poco, conocer un poco, saber un poco lo que está pasando.
Aquí es del ocultamiento al servicio. Del ocultamiento al servicio, ¿verdad? Entonces salimos el pozo que protegió nuestra vida, pero ahora es la palabra la que debe el servicio. Tenemos que proteger el reino. Se forma una cadena de fidelidad. ¿Por qué? Porque primero una mujer oculta, los mensajeros salen y David debe actuar. Esa mujer que les oculta para que ellos puedan salvarse. Ahora estos mensajeros que salen del pozo, y entonces David es el que debe actuar concretamente. Oigo la mensajina. Y después, esta importancia del mensaje, de lo que ellos están llevando, ellos no pueden quedarse ahí ocultos, porque el mensaje es importante que llegue a su destino. En una crisis la información debe circular con responsabilidad. El mensaje correcto pierde fuerza si no llega a quien debe tomar la decisión. O sea que ñandí yajana ñamuajecanas a Davío, endúanas a Davío y cuana. Debe llegar con fuerza para quien tiene que tomar las decisiones. Si vamos a mirar de un aspecto antropológico, el hombre suele relajarse después del primer peligro. O asama la peligro, ya voy a Paguazú, ya salvama. Pero, queridos amigos, no tiene que ser simplemente un relax, sino que de ese alivio de algo que pasó, entonces engañamiento una de sana para asumir con responsabilidad esa realidad en la que yo me encuentro. La prudencia exige mirar todo el proceso, no solo ese instante. Entonces, va ere la peo y coñanderejen, va ere la ñandeu pecha, yayuya, pitara, va ere la ametete ñande, allevaña sema ahí, se dan cuenta, es una reflexión y tener una capacidad crítica para mirar y ver qué es lo que ha sucedido. La prudencia, por lo tanto, exige eso, mirar todo este proceso y el instante de ese proceso, cada uno de los instantes. La verdadera fidelidad entre Jonatán y Ahimás no permanecen celebrando el haber sobrevivido, sino que caminan y cumplen su misión. Porque Pepe entonces, al decir, hubiesen quedado a celebrar que ellos se salvaron y Catúa ella lleva. Catúa ella de ella popea. A muchas veces coña de ella popea. Ya sé, ya voy a Paguazú, tú ya vete acá, pero no seguimos la misión. O sea, eso que tendríamos que hacer no lo ponemos en práctica. ¿Qué revela entonces esto del hombre, del ser humano? Confundir haber escapado del peligro con haber cumplido toda su responsabilidad. Entonces aquí la dicotomía es entre responsabilidad, soy responsable, ¿por qué? Y porque después de haber pasado todo ese peligro, asumo, miro con sentido crítico. O si no, simplemente agradezco, digo, y por ahí te voy a salvar pea y que esto, aquello, pero después no hago nada de una manera linda para confrontarme con la realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 21. Después que ellos se fueron, los dos subieron del pozo, fueron y avisaron al rey David. Le dijeron, levántense y crucen rápidamente las aguas, porque así ha aconsejado Ahitofel contra ustedes. Aquí, queridos amigos, como siempre tenemos nuestras palabras claves. La primera es el verbo alá, ¿verdad? El alá, subir, salir hacia, ir hacia arriba, ¿verdad? Emerger, alá, expresa ascender, salir hacia un nivel superior. Estábamos en el pozo, estábamos escondidos en un pozo, estábamos refugiados en un pozo. Significaba vida, todo lo que sea, pero no podemos quedarnos en el pozo, sino que tenemos que emerger, salir del pozo. Describe el paso del refugio a la misión. Del refugio a la misión.
apear ella pues agua, entonces eres mañana, eres hichana, eres calculana, eres bueno. Yo tengo que emerger, no me puedo quedar aquí siempre, no puedo estar siempre en el pozo, tengo que emerger. Expresa ese ascender y salir de esa situación. Describe el paso del refugio a la misión. Aquí hay pasos concretos y esos pasos nos enseñan y nos muestran que estamos pasando de ese refugio, ahí es donde nos encontramos, pero que vamos hacia la misión. El accionar. Enseña, por lo tanto, que esconderse puede ser prudencia, pero permanecer oculto cuando Dios llama sería falta de fidelidad. Falta de fidelidad. Si nosotros permanecemos siempre ocultos. ¿Se acuerdan que fidelidad quiere decir que siempre hay algo nuevo en el día a día? Soy fiel a esa alianza. Llevo los principios y los valores de ese compromiso. Pero si nosotros nos escondemos, esconderse puede ser prudencia, pero permanecer oculto, o sea, yo continúo ahí oculto en hacer CPI, entonces cuando Dios llama sería falta de fidelidad. O sea, yo no soy fiel a lo que Dios está proponiendo. Como aquí en este caso el mensajero, o si no, se queda ahí. El oculto lo único que hace es hacer morir su mensaje consigo mismo. Hay otra palabra que es el majar. Majar, apresurarse, actuar sin demora. Majar, apresurarse, majar. Indica rapidez, diligencia y acción urgente. La ñandeye yapota hina haya yapoma ani la ñajano interior va a glayay. Ella poke eku eke ani que janoti va el arejano areina. La prudencia bíblica muchas veces consiste en obedecer rápidamente. Obedecer rápidamente, o sea, no estar esperando demasiado, mirar, evaluar, conocer, pero después tenés que hacerlo, pero con una rapidez enorme, ¿verdad? Consiste en obedecer rápidamente. La prudencia bíblica. Hay que obedecer en este sentido, pero de una manera rápida también. Los criterios son siempre los mismos, es decir, tenemos que mirar también los criterios positivos de ese discernimiento, porque en el discernimiento pues miramos lo que es negativo y lo que es positivo. A pequeña mañata añadimos un baeta de lo positivo para que podamos, lo esencial, accionar. Una decisión correcta tomada demasiado tarde puede producir el mismo daño que una decisión equivocada. Y claro, es una decisión pero súper correcta, pero nunca tenemos güey, nunca tenemos, entonces de nuevo puede solamente mostrarnos que es una decisión equivocada. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso pasaje de segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 21. Después que ellos se fueron, los dos subieron del pozo. Alá, ¿verdad? Fueron y avisaron al rey David. Le dijeron, ¿cómo? Levántense y crucen rápidamente las aguas, porque así ha aconsejado a Ahitofel contra ustedes. Queridos amigos, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este versículo? Te damos otro ya pina este versículo 21. En primer lugar, la enseñanza esencial y fundamental es que la protección recibida no termina en alivio, debe convertirse en responsabilidad. Terminar en alivio quiere decir que y por ahí en tu programa, gracias a Dios, por llamar la presión, con etc. Y nos quedamos ahí. Ya voy a pagar eso. Ya no nos sentimos presionados ni perseguidos. No. Ahora tiene que ser acción. Y acción significa responsabilidad.
responsabilidad. Es decir, yo ahora me voy a mover, yo ahora voy a hacer, pero ¿por qué? Y porque esta responsabilidad es la que verdaderamente nos va a proteger. Nos va a proteger. ¿Por qué? Y porque estamos siempre, siempre, siempre en el mismo actuar. De responsabilidad. Hay momentos en que la fidelidad exige rapidez, porque la demora puede destruir lo que la prudencia salvó. Lo que la prudencia salvó, entonces la fidelidad exige rapidez, rapidez, rapidez. La fidelidad, queridos amigos, entonces tiene que moverse, pero ya nomás. No podemos estar esperando. Exige rapidez porque la demora puede destruir totalmente lo que la prudencia ya salvó. Un tercer elemento, queridos amigos, es que el ser humano puede equivocarse cuando cree que haber sobrevivido al primer peligro significa que ya no debe actuar. Y sí, entonces nosotros pensamos y decimos, ay, menos mal, sobrevivimos a esta situación. Entonces pensa, ya calculáis y por misterio, pero ya pensado, más que eso no lo hacemos. Sin embargo, el hecho de que hemos sobrevivido al primer peligro significa, no significa que ya no debemos actuar, ¿no? Al contrario. Que hayamos sobrevivido a ese primer peligro quiere decir que nosotros tenemos que seguir fortaleciéndonos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir con valores y criterios, pero siempre más y más profundo. El ser humano entonces puede equivocarse cuando cree que haber sobrevivido al primer peligro significa que ya no debe actuar. Una advertencia verdadera solo cumple su misión cuando es escuchada, transmitida y obedecida a tiempo. Vea la advertencia verdadera. Solamente es cuando su misión, cuando es escuchada, entonces cumple su misión. Cuando es escuchada y cuando es transmitida y obedecida a tiempo. Transmitida y obedecida a tiempo. O sea que aquí tenemos prácticamente una advertencia verdadera, cómo se cumple esa misión, cómo nosotros vamos a llegar a eso. Y por último, queridos amigos, como una quinta enseñanza, es que la sabiduría bíblica nos enseña que Dios puede salvar por medio de refugios ocultos. Esto ya dijimos varias veces, es decir, dentro de la sencillez, dentro de las cosas que tenían aquí en este momento que nos presenta el texto bíblico, nos damos cuenta que hay una pobreza muy grande. Pero dentro de esa pobreza, llamémosle de esta manera, la sabiduría bíblica nos está enseñando que Dios puede salvar por medio de refugios ocultos. Refugios ocultos. Dios puede salvar. Dios puede tomar lo bueno o puede tomar lo mediocre o puede tomar incluso lo que nosotros le llamamos así malo, ¿verdad? Pero en realidad, ante el Señor, lo importante es lo que nosotros, ¿verdad?, utilizamos, sabemos, nuestra estructura, nuestro sistema, cómo estamos haciendo trabajar. Dios puede salvar por medio de refugios ocultos, pero también exige levantarse y cruzar cuando llega la hora. Claro. Entonces, ese refugio oculto, pero exige levantarse. ¿Cómo? Y cruzar cuando llegue la hora. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy con estas enseñanzas de este versículo 21. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.